que hablen, que anuncien, que prediquen este precioso evangelio. Amén. Vamos a orar rápidamente, Amén. ya que hoy es un estudio de la palabra. Vamos a buscar el rostro del Señor para que Dios nos dé sabiduría y nos dé entendimiento. Sean Amén. todos ustedes bienvenidos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta tarde primeramente nos humillamos bajo la poderosa mano del Señor para que usted nos exalte cuando fuere el tiempo, Señor. Aunque entendemos por tu misma palabra que este es el día que el Señor ha hecho, nos alegraremos y nos gozaremos en él. Creo que el tiempo de la visitación de nuestro Dios ha venido, Señor, sobre esta humanidad, ha venido sobre nuestras vidas. Y estamos alegres, estamos contentos, Señor, porque usted se nos apareció hace un tiempo atrás. Hace años atrás usted se nos apareció y cambió nuestro lamento en baile, nuestro llanto lo cambió usted en alegría, Señor. Padre, todo ha sido diferente desde aquel día que te recibimos en nuestro corazón. Hay gente, Señor, que quizás en esta tarde ya nos está viendo. Hay gente, Señor, que nos va a ver, nos va a escuchar. Y quizás entre ellos, quizás hay creyentes y hay no creyentes. Quizás hay algún agnóstico, algún ateo, algún incrédulo entre nosotros en esta tarde. Señor, yo te ruego que así como usted cambió la fe, o cambió el ateísmo, o cambió la incredulidad en muchos de los que antes, Señor, apostataban, de los que antes, Señor, no querían seguir tu pisada, no querían creer en tu palabra. Señor, así en esta tarde, permita usted que su palabra corra y sea glorificada para alumbrar el corazón del agnóstico, del no creyente, de aquel Señor que ha rehusado creer en tu palabra, que ha rehusado creer en tus mandamientos. Permita que en esta tarde su palabra, Señor, llegue al corazón de aquel que no ha querido creer porque no entiende estos misterios, porque aún no le ha nacido la luz del evangelio, la luz de la verdad de la palabra. Oramos en esta tarde para que usted nos dote de una gracia especial, de una sabiduría especial, de un conocimiento especial, pero también oramos para que usted nos dé la autoridad y nos dé el poder del Espíritu Santo para enseñar la palabra de Dios. Señor, use mi vida, use la vida de mi hermano Carlos, use la vida también de aquellos nuestros hermanos que van a participar en esta transmisión. Mientras estemos enseñando tu palabra, sana a los que están enfermos. Mientras estemos enseñando tu palabra, liberta a los oprimidos por el diablo. Mientras enseñamos tu palabra, Señor, rompe las cadenas aquel que está atado, que está encadenado. Mientras enseñamos la palabra, abre los ojos de los ciegos, Señor. Mientras enseñamos tu palabra, abre los oídos del sordo, Dios mío amado. Mientras enseñamos tu palabra, el reino de los cielos llegue a la vida, al hogar de aquel hombre, de aquella mujer, Señor, de aquel niño, de aquel joven, de aquel anciano que en esta tarde nos va a oír, porque todo lo que hablaremos, Señor, lo haremos para tu honra y para tu gloria, y todo lo que hablemos, Señor, Padre, lo haremos en referencia a la palabra. Aleluya, Espíritu Santo, yo siento tu presencia en esta tarde y creo, Señor, que mientras anunciemos la palabra, algo sobrenatural, Dios mío, va a acontecer en el hogar, en la vida de aquellos que crean al Evangelio, que crean a la palabra de Dios. Padre mío, te damos gracias una vez más. Presentamos las peticiones de oración. Presentamos, Dios mío, el lamento. Presentamos la angustia, el dolor, el desespero, el quebranto. Presentamos a aquel hombre, aquella mujer que se está uniendo a nosotros, Dios mío, en esta tarde. Presentamos sus vidas delante de ti. Y oramos para que sean libres del temor, Dios mío amado. Sean libres, Dios mío amado,
de aquello que ha entrado Amén, dentro Señor. de ellos y les ha provocado una depresión, Sí, Padre, les ha provocado una crisis de pánico. Amén. En esta tarde, en el nombre Sí, de Señor. Jesús, rompemos y Aleluya. destruimos toda fortaleza del diablo Amén, gloria y a llamamos Dios. las cosas que no son como si fuesen, Padre. Dios mío. Amén. Sean libres los que están enfermos ahora mismo, Amén. para la gloria de su nombre. Sí, Señor. Amén y Amén, amén, Padre. Señor. Gloria a Gracias, Dios, gloria a gracias, Dios, Señor. gloria a Damos Dios, honra y gloria gloria a Dios, tu sí. santo nombre. Amén. Voy a pedirle a mi hermano Carlos que Amén. nos salude Amén. para rápidamente ir a lo que venimos. Sí, por supuesto. Bueno, bendecirle a cada uno de que ustedes ya, de los que ya están en transmisión. Veo aquí en mi celular que ya hay 10 hermanos y hermanas conectadas en este día que se ha designado, ¿verdad? Se ha designado día jueves como exclusivo para estudio bíblico, para Así es. estudio de la palabra de Dios, el cual es el tema del día de hoy. Cada día jueves Amén. se estará llevando a cabo, ya es el segundo capítulo del tema que se está estudiando, que es la palabra de Dios, valga la redundancia, amén. Y nada, saludarle en esta hora y pedirle al Señor que permita que su espíritu nos use, Amén. para que también abra su entendimiento, ¿verdad? Para que usted pueda atesorar este estudio bíblico. Es importante conocer de la palabra de Dios, de qué nos sirve la palabra de Dios, Sí, amén. y tantas otras cosas, ¿verdad? Así que vamos adelante y vamos a ir ganando tiempo. Lo importante aquí es poder meternos de lleno en la Biblia, ir de lleno al contenido de los versículos, porque en un estudio se leen muchos versículos, así que yo le animo, si está ahí en la casa, tome su Biblia, tome también un lápiz, un cuaderno y vaya anotando los versículos que nosotros les vamos a ir dando, porque como son tantos, nosotros también nos dimos el tiempo de escribir en un cuadernito los versículos que vamos a leer. Entonces para ir ganando tiempo y no estar buscándolo en la Biblia, los traemos anotados, entonces de repente vamos a avanzar muy rápido y usted va a quedar buscándolo en la Biblia. Mejor anote. Amén. Ya de por sí ponga ahí título del estudio bíblico, la palabra de Dios. Eso es lo que vamos a comenzar. Amén. Así que pastor, bienvenido a todos. Amén. Está usted Bienvenidos. Les bendecimos, les vamos a invitar que compartan, hermano, porque Amén. insisto, Amén, por supuesto. creo con todo mi corazón, tengo firmeza en lo que estoy hablando, porque quienes creemos y quienes tenemos experiencias con lo sobrenatural, Amén. especialmente con nuestro Dios, sabemos cuando Dios habla a nuestros corazones. Y yo Amén. sentí fuertemente que este va a ser un tiempo de suma importancia de hablar de la palabra del Señor. El jueves pasado estuvimos haciendo referencia especialmente a la palabra, insistimos, vamos a hablar mucho o nos vamos a referir mucho y casi el 100% a lo que es la palabra Porque de Dios. es el tema, porque precisamente. ese es el tema. Por eso mi hermano Carlos le decía, escriba ahí el título de esta enseñanza, la palabra de Dios. Amén. No es la palabra del pastor ni la palabra del No, más, es no, la no. palabra Esa no edifica para nada. de Dios. Amén. Que el Señor le bendiga. Y vamos a tratar de, hermano, de que todo lo que le compartamos acá, en lo posible un 80%, un 90%, vamos a darle citas bíblicas de la palabra del Señor. Aunque le demos de repente algún significado de alguna palabra, vamos a tratar de que siempre eso vaya acompañado de un texto de la Biblia. Amén. ¿Por qué? Porque el jueves pasado lo dijimos, las palabras de Dios son espíritu y son vida. Entonces, ¿qué queremos, amados hermanos, que acontezca en esta humanidad donde hay tanta muerte? El Señor me hablaba. La única manera, hermano, que cese la mortandad es que tengamos espíritu y vida. Y eso lo produce la palabra del Señor. Y el jueves pasado le dije, aunque son duras las palabras del Señor, aún esas palabras producen espíritu y vida. Amén. Hoy entonces vamos a comenzar con la segunda lección o el segundo capítulo le llamamos. Y este subtítulo que usted va a colocar ahí en referencia, estudiando la palabra del Señor, se escribe así. ¿Qué nos hace entender la palabra de Dios? Amén. Escríbalo ahí con su lapicito, lapicera ahí. ¿Qué nos hace entender la palabra de Dios? Vamos a estar enfocados en eso, solamente en eso. Amén. ¿Qué nos hace entender la palabra de Dios? Hermano,
y vamos a encontrar un sinnúmero de versos, los cuales hoy lamentablemente no se los vamos a compartir todos. Algunos se los vamos a leer y otras citas bíblicas se las vamos a decir nada más para que ustedes después con más tiempo puedan leerlas. Si ustedes quieren aprender de la Biblia, 100% de la Biblia, hermano, o un 80%, como dije anteriormente, de la Biblia, apunte los versos bíblicos. Pero yo quiero, hermano, que cada vez que usted me escuche o escuche al hermano Carlos leer un verso de la Biblia, usted esté pensando que ese verso de la Biblia va a producir en usted espíritu y vida. Ese va a ser el rema de todo lo que enseñemos en relación a la palabra del Señor. Tiene que ver, hermano, creer que cada verso de la Biblia va a producir dentro de mí espíritu y vida. Y usted no se va a dar ni cuenta cuando usted sea sanado. Mire, hay gente que nos pide a nosotros, ore por mí, pastor, porque necesito sanidad. Hermano, usted va a experimentar el poder de la palabra, pero necesitamos que usted crea a la palabra. Si bien debemos de creer en las oraciones, sí creemos, porque la Biblia dice que debemos de orar los unos por los otros para ser sanados. Lo dice la Biblia. Entonces lo creemos, pero no hay nada mejor, hermano, que creer a la palabra del Señor. Amén. Que el Señor le bendiga. Amén. Vamos con el primer versículo. Otro punto, pastor, ¿Sí? muy importante, que quizás me vean mucho con el celular en la mano. Esto no quiere decir que yo esté desentendido de lo que estamos haciendo. No. Lo que pasa es que aparte de entregar la versión que recurrentemente nosotros usamos, que es la versión Reina Valera 1960, que es la que generalmente todos usamos, Sí. nosotros queremos el versículo bíblico que leemos en esa versión, queremos compararlo con otras versiones bíblicas, Eso, ¿verdad? sí. Por ejemplo, Nueva Traducción Viviente, que es otra versión, o Traducción Lenguaje Actual, también, que son versiones distintas para dar una mayor comprensión Sí. del versículo que se está leyendo. Amén. Así que muchas veces me va a ver porque yo voy a estar buscando las versiones, digamos, las otras versiones de ese versículo. Amén. Amén. Era eso, aclararlo. Sí. Para que usted esté atento, entonces, le vamos a pedir que usted comparta rápidamente porque comenzamos. Amén. Acá en este subtítulo entonces que usted anotó, ¿qué nos hace entender la palabra del Señor? Tenemos aquí apuntaditos más o menos 7 puntitos ya que vamos a tratar de compartírselo. Esperamos compartírselos todos, de lo contrario continuamos el próximo jueves. Amén. Amén. Bien, el primero de ellos, ¿qué nos hace entender la palabra del Señor? En primer lugar, apuntamos esto que es súper importante. Dice que por ella fueron creadas todas las cosas. Aleluya. ¿Qué significa esto? Mire qué poderoso. La importancia de creer en la palabra del Señor. Por la palabra del Señor, es decir, la palabra del Señor nos hace entender que por la palabra fueron creadas todas las cosas. La Biblia dice en el primer verso, de hecho, de las Biblias, Génesis capítulo 1, versículo 1, ya mi hermano Carlos lo va a buscar ahí, yo se lo leo acá en Reina Valera 1960, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hago mención del primer capítulo del jueves pasado. Explicamos claramente que la palabra es el pensamiento de Dios. Y la palabra misma también es Cristo el Señor. Y Cristo el Señor es Dios, o Dios es Cristo. Todo eso lo explicamos el jueves pasado. Si usted no aprendió la primera lección, usted puede entrar a nuestro Facebook y buscar la enseñanza del jueves pasado para que nos entienda lo que ahora nosotros le vamos a seguir enseñando. Entonces, entendemos por la palabra del Señor que por la palabra, entienda bien, fueron creados los cielos y la tierra. ¿Cómo lo dice ahí? Amén. En traducción lenguaje actual, me gustaría leer, pero hasta el versículo 5. Porque Amén. dice, cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra no tenía forma, ni había en ella nada que tuviera vida. Las aguas estaban cubiertas por una gran oscuridad, pero sobre la superficie del agua se movía el Espíritu de Dios.
Dijo entonces Dios, quiero que haya luz, y al instante hubo luz. Al ver Dios la belleza de la luz, la apartó de la oscuridad y la puso por nombre día, y la oscuridad la llamó noche. Y cayó la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. El primer día. La importancia aquí, dijo entonces Dios. Sí, Usó habló Dios. La palabra. Usó la palabra. La palabra de Dios. Por eso hablábamos del significado, en este caso, de la palabra en sí. Es un pensamiento, tiene que ver con un pensamiento. Porque nadie habla sin antes pensar. Por supuesto. Por eso Dios pensó en Jesucristo su Hijo, pensó en crear los cielos y la tierra. Entonces habló eso. Amén. Y apareció, vino el orden primeramente, porque la tierra estaba desordenada y vacía. Sí, eso es lo y que vino dice acá. toda la creación. Entonces, entienda esto, por la palabra entendemos que fueron creadas todas las cosas. Hijito, búsqueme Hebreos 11, versículo 3. Mire lo que dice Hebreos 11, 3, en relación a entender que por la palabra fueron creados los cielos y la tierra. Pero en sí todas las cosas, según Hebreos 11.3 dice así, porque en Él, en Cristo, mire cómo se une. Mire cómo se une la palabra a Cristo nuevamente acá. Dice, porque en Él, en Cristo, dice, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, mire qué bien, dice, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado, dice, por medio de Él y para Él, entendiendo que Cristo es la palabra, el verbo, hecho carne. ¿Cómo lo dice ahí? Hebreos 11, 3. Verso 3. Dice, y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden Bonito. suya. Lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Eso es lo lindo de la palabra. Mire cuando lo leemos así, lo compartimos así. Sí, por Mire qué supuesto. bonito está ahí, dice. Y nosotros creemos que Dios creó el universo. Ahora viene algo importante. ¿Por qué? Porque hay enseñanzas, ¿cierto? Obviamente que no van en relación de la palabra. Nosotros, nuestra verdad, lo que nosotros creemos tiene relación con la palabra. Por ende, nosotros creemos que Dios creó el universo, que Dios creó la tierra. ¿Me entiende? De hecho, en las Biblias ahí, brasileñas, en su idioma ¿Portugués? dice crió. Crió. ¿Sí? Crió. Habla de Ok. criar. Y es linda esa versión también. Bueno, por lo menos en portugués dice que Él crió. Para nosotros, en español o en el castellano nuestro, hermano, criar es, por ejemplo, allá está mi hijo Ezequiel, y yo digo, yo estoy criando al Ezequiel, ¿cierto? Lo Amén. estoy guiando al Ezequiel, lo estoy enseñando al Ezequiel. Y le enseñé a caminar, y le enseñamos a hablar, y le enseñamos todo eso. O sea, todo eso tiene que ver con criar. Pero ahí, obviamente, la versión dice, creó Amén. Dios. Al igual que la versión NTV, Nueva NTV. Traducción Viviente, dice, Vamos. por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios. Por la fe. Por la fe. Entendemos, aquí cambia un poco, Sí, amén. dice, pero por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas invisibles. Amén. Todo de hecho, el pasaje, el capítulo 11 en este caso, claro, está hablando de la fe. Pero yo le hacía referencia a Cristo porque estamos hablando de la palabra, para que no se vaya a equivocar alguien ahí. Entendemos que Cristo es la palabra, el verbo es la palabra, Amén. ¿cierto? Por eso acá lo decía así, por Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, dependiendo la versión que uno lea, así es como entra el conocimiento. Pero ambos, nos enseñan Coinciden en a un seguir, creer. Y en un eso, creer. nos llevan a creer, a seguir creyendo en la palabra. Y eso es lo importante que entendamos en esta tarde. Vamos a dar algunos versos de acuerdo a los subtítulos pequeñitos que tenemos acá. Ahí ya dimos algunos para que usted entienda entonces qué podemos entender. En este caso, o qué nos hace entender la palabra del Señor. O sea, entendemos con claridad que todas las cosas fueron hechas. ¿Quién nos enseña eso? La palabra del Señor. Hasta ahí. Amén. Vamos al punto número 2. Escriba ahí en el punto número 2. ¿Qué nos hace entender la palabra? Mire, apunte esto, dice, que es Jesucristo.
Aquí vamos a aclarar nuevamente. Lo dijimos en el primer capítulo, ahora lo vamos a aclarar un poquito más. ¿Ya? Juan capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio era el verbo. Lo explicamos el jueves pasado. Dice, y el verbo, palabra, ¿cierto? O la palabra, dice, era con Dios. O sea, Cristo era con Dios. La palabra era con Dios. Y el verbo era Dios. Ahí entendemos nosotros que Dios, Cristo, el Espíritu Santo, vamos a hablar en un momento, o sea, los tres son uno, están unidos en uno, en la palabra principalmente. Otra versión, hijito. La traducción lenguaje actual, nos vamos a enfocar en esa traducción, amén. Dice en el Juan 1, desde el versículo 1, dice, antes que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. Mire qué bonito. Antes que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. Ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Dios. Cristo. O sea, entiéndalo bien. La palabra es Cristo. Cristo es Dios. Más adelante va a seguir entendiendo muchas cosas más. Eso es entonces, o sea, por la palabra entendemos que Cristo en este caso es Dios además. Hermano, eso es muy importante, usted tiene que entenderlo. Y si no entiende esto, usted lo ve como lo ven los israelitas, que Cristo fue un profeta más, no más. Así lo entienden ellos. Más nosotros por la palabra entendemos que Cristo es el Hijo de Dios y además es Dios. ¿Me entiende? Entonces es la palabra la que nosotros nos hace entender los misterios de Dios, los misterios de la palabra del Señor. Por eso cuando se habla también de la palabra, que la palabra no es de una interpretación privada, sino que la misma palabra se interpreta a sí misma. Amén. Amén. Bien, número 3. Número 3. Algo más que nos hace entender la palabra del Señor. Esto es bonito, hermano. A algunos le ha costado entenderlo, pero a mí me encanta. Que es la palabra del Señor. Mire, o sea, la palabra, según acá, dice, es lámpara. O sea, entendemos que la palabra es una lámpara. ¿Cómo es eso? Amén. Lo vemos. Vemos un versículo acá. Lo leemos. Salmo 119, verso 105. Dentro de las iglesias o de aquellos que ya llevan tiempo en la iglesia, este verso debieran sabérselos de memoria. ¿Ya? Dice así, lámpara es a mis pies tu palabra. Y luego dice, y lumbrera a mi camino. Mire lo que le voy a decir. Los judíos en algún momento no entendían que Cristo era el Hijo de Dios, o era el profeta, o era el Mashiach, o era el ungido, o era el Cristo, o era el Salvador del mundo, etcétera, etcétera. Nosotros entendemos, amados hermanos, ¿por qué? Porque la palabra es una lámpara que alumbra. Hay un verso por ahí que dice que, los mandamientos del Señor son puros y hacen entender a lo más simple. Aleluya. Entonces, a eso está haciendo referencia, que la palabra es como una luz, es algo simbólico, es una lámpara, algo simbólico, es una lámpara que nos permite ver más allá de lo que otros no ven. Amén. ¿Otro lenguaje? La versión, traducción lenguaje actual dice, tu palabra es una lámpara, simplemente, que alumbra mi camino. Lindo. Es simple. Me gusta esa versión. Tu palabra es una lámpara. Lo deja más claro incluso, porque acá dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Claro. Tu palabra es una lámpara. Hay una alabanza en relación Que con alumbra eso. mi camino. Que alumbra mi camino. Ezequiel, si la puede encontrar, ahí hay una alabanza. Amén, hermano. Vamos entendiendo entonces, o sea, por la palabra entendemos nosotros que, que la palabra misma es una lámpara, mire. ¿Cuánta gente, y aquí me da un poco de tristeza a mí, cuánta gente que está ciega, que no ve, gente que todavía, yo escuchaba estos días nada más, alguien, amados hermanos, que no cree en Dios e inmediatamente se consideran agnósticos o ateos y no creen en Dios
no creen, amados hermanos, menos en Jesucristo, menos van a creer en la presencia del Espíritu Santo, menos van a creer en los pastores, menos van a creer en una iglesia, menos van a creer en los creyentes. ¿Por qué? Porque están ciegos, necesitan una lámpara. Y la palabra de Dios, no la palabra de un santo, no la palabra de un hombre, no, Señor, es la palabra de Dios, la cual es una lámpara. Y cuando viene la palabra, nos alumbra desde adentro. Nosotros entendemos las cosas desde adentro de nosotros. ¿Me entiende? Porque la palabra llega dentro de nosotros y nos alumbra. Nos hace entender y hace entender aún aquellos que son más simples. Amén. Lo Número podríamos 4. interpretar también, pastor, cuando Dígame. dice la palabra del Señor, que aunque ande en valle de sombra y de muerte, de oscuridad, pero tu palabra es lumbrera. ¿Sí? Tu palabra es la lámpara que despeja esa oscuridad y ¿Eso? que nos hace más eficiente el poder caminar en este camino que se dice que tiene tropiezo y todo, pero si nosotros nos apegamos y nos aferramos a la palabra, esos tropiezos no van a estar porque nos va a alumbrar el camino para poder esquivar esos tropiezos. Así es. Que no lleguen. Amén. Amén. Por eso, aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos. Hay una palabra que es, amados hermanos, una lámpara, según esa versión. Es una lámpara. Amén. Amén. Ya no esté más perdido usted. Venga Cristo, abra su corazón a la palabra del Señor y va a comenzar a entender los misterios de Dios y especialmente la palabra de Dios. Número 4, apúntelo usted ahí, vamos rápido, bien. Dice, entendemos entonces, nos hace entender que la palabra, y aquí viene algo que es muy, pero muy importante este punto. Dice que la palabra es verdad. Escuche eso, esto tiene que apuntarlo usted. Que la palabra es verdad, es decir, entendemos por la palabra misma que esta es una verdad, se lo digo así. ¿Qué dice la Biblia? Juan 17:17 es un verso muy conocido dentro de la iglesia. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Mire, tu palabra es verdad. Yo no sé si usted tiene una Biblia. Amén. Pero esto que usted está viendo acá es verdad. Un diario no trae toda la verdad. Amados hermanos, las leyes de la tierra no son todas verdaderas. Esto es verdad. La palabra del Señor es verdad. Por eso es tan importante que usted crea en ella. Por eso es tan importante que los gobiernos crean, se rijan, sean guiados por la palabra, porque acá lo único que usted va a encontrar es verdad. Santifícalos en tu verdad. Amén. Tu palabra es verdad. Hijito, otra Versión NTV, Nueva Traducción Viviente, dice, hazlos santos con tu verdad. Repito, hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Enséñales tu palabra. Amén. Me gustó eso. Que es verdad. Amén. ¿Lo comprendió entonces? O sea, la palabra del Señor es una verdad. ¿Y cómo la entendemos? Por la misma palabra, porque acá ya está escrito, Dios inspiró a Juan en decirnos esto, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando yo encontré ese verso hace años atrás, dije, wow, entonces no son mentiras las que yo encuentro en la Biblia. Amén. Cuando Jesús sana a un ciego, eso es verdad. Cuando Moisés abrió el mar, eso es verdad. Amados hermanos, cuando Josué derribó los muros de Jericó, eso es verdad. Cuando Jesús levantó de la tumba a Lázaro que tenía 4, eso es verdad. ¿Sabe por qué? Porque eso usted no lo encuentra en un diario, insisto. No lo encuentra en una telenovela. No lo encuentra en un escrito de cualquier persona. Lo encuentra escrito en la Biblia. Reciba usted un milagro ahí por la palabra del Aleluya. Señor. Es más, reciba santidad por la palabra del Señor. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hay un salmo ahí en relación con eso, hermano. Salmo 11, Amén. versículos 7 y 8. Vamos a buscarlo, Salmo A ver si lo 11. encuentra acá. Versículos. ¿No lo teníamos ese?
No, no lo tenía. Está anotado aquí, pastor. Ahí está. Ah, ya, acá está, lo tenemos acá. Hermano, escuche esto. Salmo 11, versículo 7 dice, y las obras de sus manos son verdad. La creación, lo dijimos al comienzo, las obras de sus manos son verdad. Y dice, y juicios fieles son todos sus mandamientos. Las obras de sus manos, la palabra del Señor, son verdad. Estamos hablando entonces de un Dios de verdad. Ahora, entiéndame esto, yo puse una reflexión aquí. Si la palabra de Dios es verdad, escúchenme acá ahora. Esto Aleluya. va a abrir su espíritu, estoy seguro. Si la palabra es verdad, nosotros los creyentes hablamos de un Dios de verdad. Sí, ¿por qué le digo así? Porque el Salmo 115 habla de dioses que tienen ojo y no ven, que tienen mano y no tocan, que tienen pies y no caminan, hermano. Y dice, tienen orejas, tienen oído y no oyen. Y semejantes a ellos son todos aquellos que confían, que creen en ellos. Y la Biblia va a decir ahí rápidamente, dice, oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda, haciendo referencia a los ídolos, haciendo referencia a imágenes, haciendo referencia a dioses que no existen. La Biblia dice que a Dios no le acompañan otros dioses. Hay un solo Dios, amado. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo Dios verdadero. Los demás son dioses con D minúscula, no existen, son ídolos, son dioses que no tienen poder. Usted confíe en el Dios de la Biblia, en el Dios de la creación, en el Dios de la palabra y de la palabra de verdad. Tenemos a un Dios que es verdadero. Lo dice la Biblia, es más. Amén. Deuteronomio 10, verso 32. Si lo pueden buscar ahí en otra versión. Deuteronomio 10, verso 32. Es bonito este verso, escúchelo. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta. Dice, porque todo, siento la presencia de Dios. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el Señor. Me bendijo este verso. Óigalo de nuevo, por favor, hermano. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta. Dice, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, me encanta esto. Dios de verdad. Amén. Y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya. ¡Wow! No es suya la corrupción. Dice, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Sí, las generaciones se han torcido. Las generaciones han entrado en mentiras. Amados hermanos, pero nosotros tenemos a un Dios que es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad. Nosotros tenemos a un Dios de verdad. Y aunque esto le duela a alguien que no cree en el Dios, que yo creo que es el único por lo demás, hermano, aunque esto le moleste, nuestro Dios es un Dios de verdad. Tenemos la palabra de verdad, mi querido. Usted afírmese en la palabra del Señor, porque todo lo que usted encuentra, como dije anteriormente, los milagros que encontramos en la Biblia son verdad, son hechos verdaderos. ¿Cómo Dios no te va a sanar? Si Dios, amados hermanos, destruyó los muros de Jericó, si Dios abrió el mar, hermanos, ¿cómo Dios no te va a sanar? Si Dios levantó a Lázaro, le estoy hablándole verdad, crea solamente y verá la gloria de Dios. ¿Lo tiene, hijito? No me salen otras versiones, pastor. Bueno, el versículo 32 no me sale. Pasamos al otro puntito nomás entonces. ¿Ya me? Sí. Bien, pero era para eso, si es para darle referencia Amén. en cuanto a la verdad en este caso. O sea, estamos hablando de un Dios de verdad. ¿Y cómo lo entendemos? A través de la Biblia, a través de la palabra de verdad. Entonces, si hablamos de una palabra de verdad, hablamos de un Dios de verdad. Amén. Y escuche esto que es bonito. Hablamos de un Jesús de verdad.
No como alguien entiende que es un profeta más, un hombre más, un líder más. No, Señor, hablamos de un Cristo de verdad, que realmente es verdad que Cristo vino a esta tierra. Escúcheme, primera de Juan 5, versículo 20 dice, pero sabemos, ¿cómo sabemos? ¿Cómo entendemos esto? Por la palabra, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, escuche, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Es decir, hablamos de un Cristo verdadero, de un Jesús verdadero. Hablamos de un Mesías verdadero. Hablamos de un Mashiach, amados hermanos, verdadero. Hablamos de un Salvador del mundo verdadero. No es menor lo que le estamos enseñando en esta tarde. Yo me lleno de autoridad, hermanos, amados hermanos, con cada uno de estos versos. Amén. ¿No tienen otra versión ahí, hijito? Traducción lenguaje actual. Aunque no lo terminé de leer. Déjeme terminar. Sí. Dice, y estamos en el verdadero, mire. O sea, hablamos de un Jesús verdadero. Dice, estamos en el verdadero. Dice, en su Hijo Jesucristo. No hay otros profetas mejor que Él. No hay ningún apóstol mejor que Jesucristo. No hay ningún predicador tan verdadero, ni un profeta tan verdadero como Jesús. Aquí la Biblia nos está hablando de un Jesús verdadero. Y además dice, estamos nosotros en el verdadero. ¿En quién? Amén. En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. ¿Quién? Jesucristo es el verdadero Dios. Y la vida eterna. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Amén. Lo tengo en las dos versiones. NTV, Nueva Traducción Viviente, dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, para que podamos conocer al Dios verdadero. Amén. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero, Bonito. porque vivimos en comunión con su Hijo, Amén. Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. ¡Qué precioso! Precioso. Y la traducción lenguaje actual dice, y también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y que nos ha dado la capacidad de conocer al Dios verdadero. Nosotros vivimos unidos a su Hijo Jesucristo. Él es el Dios verdadero que da la vida eterna. Bonito. Amén. Las tres versiones muy bonitas. ¿Se Sí, entiende? amén. Usted puede entender, mándenos un amén ahí, participe con nosotros. Es más, amados hermanos, más tarde, cuando ya estemos terminando, le vamos a pedir ahí que si usted tiene algún verso más, lo mande, pero después cuando ya estemos terminando, alguna duda, o alguna alguna consulta, duda, usted también va a poder consultarnos. Amén. Bien, continuamos entonces. Estamos hablando entonces de verdad, estamos hablando de un Dios de verdad, estamos hablando de un Jesús, de un Cristo verdadero, Un Dios Padre, de digamos. un Dios Padre, de un Dios Hijo, ¿por qué no decirlo si son uno? Y ahora hablamos de un Espíritu de verdad. Este verso a mí me encanta. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día, y aquí voy a decir algo que quizás a alguien le duela, en este tiempo tan difícil, de tanta confusión, hay muchos espíritus, hay muchos falsos profetas, y la Biblia viene hablando, amados hermanos, de falsos Cristos, de falsos profetas y todo eso. Por eso es tan importante enseñar la palabra de Dios, no otra cosa, la palabra de Dios. Y hoy estamos enseñando, ¿qué nos hace entender la palabra del Señor? Bien, nos hace entender que ella es la verdad, nos hace entender que tenemos a un Dios de verdad, nos hace entender que tenemos a un Jesús de verdad, y nos hace entender ahora, mire, que tenemos al Espíritu Santo de verdad, a un Espíritu verdadero significa eso. San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 16, verso 13 dice así, pero cuando venga el Espíritu de verdad, atención con esto, usted no debe creer a todo espíritu, lo dice la Biblia. En estos días hay muchas profecías, que estos días alguien me mandaba una profecía, hermano, la escuché y no me produjo nada, muy poco. Y además la Biblia dice que debemos de pesarlo, debemos de analizar la profecía, hermano, y debemos obviamente retener lo bueno. Por eso es tan importante entender que tenemos un Dios de verdad, un Jesús de verdad y un Espíritu de verdad. Dice, Él os guiará a toda verdad. Atención, esto es poderoso. Si usted no tiene el Espíritu de verdad, hermano, usted va a ser guiado a la mentira.
Usted va a ser guiado a creer en cualquier cosa. Amén. Y usted va a pasar por alto la palabra de verdad. Es importante entonces que usted reciba, por eso tenemos cultos especiales nosotros. La Iglesia Cristiana Evangélica hace mucho énfasis en cuanto a creer al poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque necesitamos el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué nuevamente? Porque Él es el Espíritu de verdad. Amén. Escúchelo, dice, y Él os guiará a toda verdad. Dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Escúcheme, ¿cómo va a haber un profeta que nos hable de las cosas que han de venir si no tiene el Espíritu Santo? Y acuérdese, la Biblia dice que el Espíritu da testimonio al Espíritu. Entonces, cualquier profecía usted no la crea. Si usted tiene el verdadero Espíritu, ese Espíritu usted le va a guiar a la verdad. Le va a enseñar todas las cosas, hermano, para que usted no sea engañado. Pídale, haga oraciones. Señor, dame tu Espíritu Santo. Dame el Espíritu de verdad. Si usted está errado en el Dios en el cual ha creído o en el Salvador que usted ha creído, véngase a Cristo. Aleluya. Véngase a la verdad. Amén. Le hacemos la invitación. Confiesa a Jesucristo. Pida el Espíritu Santo de Dios y Dios se lo va a dar de seguro. Amén. ¿Otra versión? Traducción lenguaje actual dice: amén. Cuando venga el Espíritu Santo, aquí no dice el Espíritu de verdad, dice el amén. Espíritu Santo. Amén. Amén. Cuando venga el Espíritu Santo, Él le dirá lo que es la verdad. Amén. Y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre. Amén. Y les enseñará lo que está por suceder. Amén. Y les dirá la verdad. ¿Sí? Y les dirá la verdad. Claro. Bonito. O sea, necesitamos al Espíritu Santo, hermano, con nosotros. Necesitamos al Padre, necesitamos al Hijo, necesitamos al Espíritu Santo. Los tres son verdaderos. Miren lo que nos hace entender la Biblia hoy. Que los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son verdaderos. Bueno, y entonces, ¿dónde queda? En los tres está la palabra de verdad. Sí, y en los tres está la palabra de verdad. ¿Y dónde entonces quedan? Lo puedo decir, va a sonar fuerte, alguien quizás se moleste, pero debo decir porque estamos hablando de verdad. ¿Y dónde quedan los solo Jesús? ¿Y dónde quedan los testigos de Jehová? Amén. Estamos hablando de tres: de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo. Y son tres los que dan testimonio, dice la Biblia además. Pero estamos hablando nada más de un Padre o de un Dios verdadero, de un Hijo, Jesucristo en este caso que es verdadero. Estamos hablando de un Espíritu de verdad. Todo esto nos está haciendo entender la palabra de verdad. Quedamos ahí con ese punto. Avanzamos al otro. Amén. Ese era el número 4. Número 5, hermano. Yo no sé qué hora tenemos ya. 21:10 hasta las 21:30 que tenemos, ¿sí? Más o menos. Sí. ¿Sí? Bien, continuamos entonces. Número 5. ¿Qué nos hace entender la palabra? Que debemos caminar en verdad, hermano. Aleluya. Esto me encantó a mí. Que debemos de caminar, claro. Si estamos hablando de una palabra de verdad, si estamos hablando de un Dios de verdad, de un Jesús, de un Salvador de verdad, estamos hablando de un Espíritu de verdad que nos guía a la verdad. O sea, es para caminar en verdad. O sea, ¿y qué interpretamos por caminar en verdad? Caminar en la palabra eso de Dios. Y en la palabra que esa es la verdad, es lo que estamos analizando. Amén. Que la palabra de Dios es la verdad, ¿sí? Y es verdadera. Y es verdadera. O sea, que nos da tropiezo, que es la lámpara a nuestro Amén. camino. O sea, nuestro camino debe ser guiado o caminar nosotros por ese camino, ¿sí? En la verdad, en la palabra de Dios. ¿Qué y significa no habrá eso? tropiezo. ¿Sí? ¿Qué significa eso también? Que entonces hay una palabra de mentira. Por supuesto. Y sí, más adelante lo vamos a ver todo eso. Puede haber una palabra vamos a hablar mentira, de las palabras de mentira más adelante, pero estamos aquí, amén. Amén. Uno se entusiasma y viene la revelación de la palabra. Pero vamos a leer el verso, amén. Amén. Salmo 86, verso 11. Búsquelo usted ahí si quiere compartirlo con nosotros. Si alguien quiere escribirlo, enviarlo acá en otra versión. Hermanos tan flojitos nos están compartiendo hoy. Vamos ahí. Salmo 86, verso 11 dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en verdad. A mí me gusta subrayarlo.
Caminaré yo en verdad, dice. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Qué precioso verso. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Hay un camino de verdad. Amén. Dice, caminaré yo en verdad. Hermano, esto es una declaración prácticamente que está haciendo este hombre aquí. Está diciendo, enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en verdad. ¿Ha tomado esa decisión usted? ¿Sabe que viene el Espíritu Santo mío? Yo siento fuerte la presencia de Dios. Hermano, ¿sabe que hay gente que se decidió caminar en mentira, hermano? Y esa gente vive engañando y vive siendo engañado, dice la Biblia. Los que caminan en mentira. Hermanos amados, caminan engañando, caminan en mentiras y viven en mentiras. Y de hecho reciben mentiras. Entonces usted tiene que tomar una decisión. Y la decisión es caminar en verdad. Y esa verdad, ya se lo dijimos, está aquí en la palabra del Señor. Aquí hay verdad. Usted no va a encontrar verdad en otras cosas. Usted no va a encontrar verdad, de hecho, se lo voy a decir así, en otros libros. Amén. Amén. Por eso, de hecho, existen dos cánones, especialmente el primero en el cual creemos los cristianos evangélicos, en esto. Amados hermanos, para que no vengan otras personas, otras creencias, con otros libros, a decirnos que también ahí hay verdad. Y por ello, hoy en día existen muchas religiones, existen muchas iglesias. ¿Por qué? Porque otros decidieron creer en otros libros, en otras enseñanzas. Y más adelante también vamos a hablar de las versiones de la Biblia y un montón de cosas. Amén, hermano, pero necesitamos tomar esta decisión. Caminar en verdad. De hecho, lo que le voy a decirle, si usted es un mentiroso, si usted ama la mentira, la Biblia habla de eso. Amados hermanos, usted no va a poder tener una relación con Dios. Aleluya. Jamás. Usted puede estar en la iglesia, pero si usted es un mentiroso, si usted no es una persona que habla mentira, usted no va a poder afirmarse en los caminos del Señor. Los que hablan mentira no pueden mantenerse cerca de Dios. Somos los que hablamos verdad, los que tenemos una relación con el Señor. Cuando alguien viene a mí a reprenderme, a exhortarme, si yo veo mentira en esa persona, simplemente no le creo y no lo recibo y no le doy la bienvenida. Porque los hijos del Señor caminamos en verdad. Amén. ¿Tiene otra versión ahí? NTV, tengo la versión NTV y la traducción lenguaje actual. Vamos a leer la lección Nueva Traducción Viviente, que dice así: enséñame tus caminos, oh Señor, para que viva de acuerdo con tu verdad. Concédeme pureza de corazón para que te honre. Bonito. Para Amén. que viva, ¿cómo decía? Para que viva. Amén. Dice, enséñame tus caminos, oh Señor, para que viva de acuerdo con tu verdad. Bonito, me gustó eso. Concédeme pureza de corazón para que te honre. Y la traducción lenguaje actual, que a mí me gusta mucho la traducción Sí, lenguaje bonito. actual. Dice, Dios mío, yo quiero hacer siempre lo que tú ordenes. O sea, Amén. ¿qué ordena, Señor? Que sigamos su palabra, ¿verdad? Su palabra. La verdad. Dios mío, yo quiero hacer siempre lo que tú ordenes. Enséñame a hacerlo. Pon en mí este único deseo, adorarte solo a ti. Amén. Amén. Pon Sería- o sea, ponga la verdad el único deseo. O sea, la Claro, verdad. pon en mí, pon en La mí palabra. este único deseo, o sea, el único deseo de hacer tu palabra, de Hacer, dar en verdad, de de caminar. caminar en verdad. Amén. Lindo también, sí. Me gustó también la otra a mí, para que viva de acuerdo en tu verdad. ¿Cómo está viviendo usted? ¿Vive en acuerdo a la verdad de Dios? ¿Camina en verdad usted? Si no es así, lo invitamos a arrepentirse, a convertirse y a decir como este hombre, a decirlo de esta manera: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en verdad. O como lo decía la otra versión, para que viva de acuerdo en tu verdad. Aleluya. Amén. Bien, pasamos al número 6. Parece que vamos a avanzar bastante hoy. ¿Qué nos hace entender la palabra? En ese tema estamos, o en ese título estamos. Dice que la palabra, y este me encanta, que la palabra de Dios en este caso es viva y es eficaz. Escúchame bien. La palabra de Dios es viva y es eficaz.
¿Quién nos hace entender eso a nosotros, estos fanáticos para mucha gente, estos religiosos para otros? La palabra. La palabra, allá en Hebreos 4, versículo 12, nos hace entender esto, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Se lo leo. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Escuchen, es viva y eficaz. Es más cortante o más penetrante, dice también otra versión, que toda espada de dos filos, que penetra o que alcanza hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos Aleluya. y las intenciones del corazón. Un poderoso versículo. ¿Cómo lo dice ahí? NTV, nueva traducción viviente, dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Bonita versión. Amén. Y la traducción lenguaje actual dice: cada palabra que Dios pronuncia tiene poder. Eso me encanta. Amén. ¿Sí? Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. Bueno, bonita versión. ¿Se da cuenta cómo vamos comprendiendo la palabra de Dios? ¿Se da cuenta cómo va entrando el conocimiento? Todo esto, hermano, acuérdese, cada uno de estos versos, todo este conocimiento que está entrando en usted, entiéndalo, esto va a producir espíritu y vida dentro de usted. Amén. Y aquí la Biblia también está diciendo, porque la palabra de Dios es viva, nuevamente nos encontramos esto, es viva y eficaz, o viva y poderosa, como decía. Tiene poder y tiene vida, dice aquí tiene en la poder y tiene vida, o sea, es poderosa, es eficaz. Con razón Dios, o Moisés en este caso, porque siempre cuando decimos, pero es que Dios, bien, Moisés extendió solamente la vara, ¿cierto? Me encanta Pedro cuando en algún momento hay un hombre enfermo, Eneas, y le dice: Eneas, Jesucristo te sana. Y el hombre era paralítico. Aleluya. Y comenzó a caminar. Al otro le dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de la palabra o en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y el hombre comenzó a caminar. O cuando el Porque centurión le poderoso. dice a Jesús: solamente di la palabra. Sí, amén. Di la palabra es viva. Amén. Da la orden. Da Como la decía orden. así, como dio la orden de crear todas las cosas, Sí. da la orden y simplemente va a ser hecho. Y todas las palabras que Dios habla entonces son poder, son poderosas. Entonces, crean las promesas. Después, no, eso para otro día. No voy a entrar ahí. Para seguir avanzando mejor. Entonces, vamos en el número 6, número 7. Esto es lindo y esto tengo que decírselo porque hay gente que ha tenido la palabra del Señor un tiempo, hermano Carlos. Y claro, cuando hablamos de la parábola del sembrador, principalmente dice que Amén. es una semilla que fue sembrada en distintos tipos de tierra. Y viene el malo y en algún momento la arrebata, de hecho, aquellos que no la entienden. Pero a mí me gusta enseñarlo así esto, y lo tengo apuntado acá, dice: entendiendo que nos hace entender la palabra, lo decimos así, que la palabra de Dios es eterna. O sea, por la palabra misma entendemos que la palabra del Señor es eterna, permanece para siempre, dice por ahí. Pero aquí le vamos a leer un verso. Mateo 24, verso 35. Dice: el cielo, conocido este verso, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿Por qué? Porque es eterna. Es eterna. La palabra del Señor es de generación en generación. Amén. ¿No tiene otra versión ahí? Vamos a buscar. Vamos a buscar qué nos dice acá. Que me salen muchos versículos. Sí. Me salen muchos En versículos. contexto a este pasaje, sí, hay muchos versículos en cuanto a la eternidad, amados hermanos, o a lo eterna que es la palabra. Hay varios versículos. De hecho, está Marcos 13, versículo 31 también. Amén. A ver si lo En traducción encuentro. lenguaje actual, Mateo 24, 35 está prácticamente lo mismo. Dice: el cielo y la tierra dejarán de existir,
Amén. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras permanecerán para siempre. Amén. Marcos, En comparación, permanecerán para siempre. claro, en comparación con el otro que dice pasarán, aquí dejarán de existir. Amén. Mire acá en la versión Latinoamérica, creo que es esta. Sí, Latinoamérica. Marcos 13, versículo. Vamos a leer otro versículo, hermano Carlos. ¿Ya? Marcos 13, versículo 31. En esta versión dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Vamos a buscarlo en la traducción lenguaje actual. A ver qué nos dice. Es eterna, es decir, permanece para siempre la palabra del Señor. Igual, dice que igual que Mateo era el primero que leíamos. ¿Sí? Dice, el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras permanecerán para siempre. Traducción lenguaje actual. Amén. Entonces, por la palabra entendemos que esta es una palabra eterna, hermano. Cuando la palabra del Señor viene y entra, escuche lo que dice la Biblia. Dice que la palabra entra y produce además fruto, cual 100, cual 60, cual al 30 por uno, porque es como una semilla. No leímos ese verso, pero más adelante también lo vamos a hacer. Amén. Amén. Entonces la palabra del Señor es, ¿cómo es? Es eterna, permanece para siempre. Vamos al número 8 y entendemos también esto por la palabra, que es espíritu y vida, aunque lo leímos allá como en otro versículo, Sí. pero este versículo es más clarito, así que lo vamos a leer igual. Juan 6. Que es espíritu y vida. Lo dije el jueves pasado yo, pero nuevamente, más que nada para recordarlo, porque la idea es que usted vuelva a entender, hermano, que cada palabra del Señor es poderosa, como lo leíamos allá, ¿me entiende? 63. Es viva y es eficaz. Entonces usted recibe espíritu y vida. Dice así: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En Amén. cuanto a este versículo, el jueves pasado hablamos bastante. Entonces, vamos a leer en esa versión nomás. La versión NTV de Juan 6:63 dice, solo el espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Amén. En la NTV. Y en la versión traducción lenguaje actual dice, el que da vida eterna es el Espíritu de Dios. Ninguna persona puede dar esa vida. Las palabras que les he dicho vienen del Espíritu que da esa vida. Bonito. O sea, Amén. sí, porque la palabra lo leíamos allá arriba, o sea, es espíritu, hermano. Entonces viene produciendo ese espíritu vida. Amén. Ya estamos terminando, hermano Amén. Carlos. Vamos entonces. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25. Vamos, aunque nos quedan dos. Permanece, ahí estaba, porque permanece para siempre. Igual lo vamos a leer en eso, en referencia a lo que es la eternidad de la Primera de palabra. Pedro. Pero también lo escribí así yo, que permanece para siempre. Amén. Dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra, dice, que por el Evangelio os ha sido anunciada. Con razón, aunque hubieron personas que mataron cuánto predicador, cuánto profeta, y la palabra del Señor sigue corriendo, Amén. sigue siendo glorificada y sigue permaneciendo para siempre. Porque eso es, la palabra del Señor es eterna, permanece para siempre. Primera de Pedro 1, 25. Amén. Traducción lenguaje actual dice, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa palabra es la buena noticia que el Señor Jesucristo les ha enseñado. Amén. ¿Cómo Pero dice? la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. Y esa palabra es la buena noticia que el Señor Jesucristo les ha enseñado. Bonito. Esa es traducción lenguaje actual. Y la traducción NTV dice, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. Bonito, o sea, la palabra, por eso es tan importante el Evangelio. La palabra del Señor, cuando predicamos la palabra del Señor, es una buena noticia. Amén. Amén. Bien. Pedro, de hecho, lo dijo así. Juan 6:68 dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿y a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No hay otra. No hay otro.
Jesús. Claro, Él es eterno también. Bien, y el último que nos hace entender la palabra, que es profética. Esto Amén. es importante, que es profética, porque más adelante vamos a entender mensajes precisamente que son proféticos y que están acá en la palabra del Señor. Por eso es importante que entienda esto básico primero, que la palabra de Dios es profética. Ella misma nos hace entenderlo. Dice así, segunda de Pedro 1, verso 19. ¿Lo tiene ahí, hijito? Voy a buscar en esta versión. Vamos a ver aquí. NTV, Nueva Traducción Viviente. Léala. Dice, debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca. Bonito. Y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Amén. Amén. ¿Lo tiene ahí? Sí. Ya, segunda de Pedro 1, versículo 19. Ese estamos leyendo. Lo voy a buscar en esta versión, versículo 19. Segunda de Pedro 1, versículo 1:19. ¿Cierto? Acá. Acá dice, acá cambia bastante, dice, a consecuencia de esto, dice, creemos más firmemente en el mensaje de los profetas. Mire, en el mensaje de los profetas. Y deben tenerlo como una lámpara, nuevamente, que luce, dice, en un lugar oscuro, hasta que se levante el día y el lucero de la mañana brille en sus corazones. Está bonito. Amén. ¿Cómo dice ahí? Traducción lenguaje actual dice, por eso estoy completamente seguro de que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es la verdad. Amén. Por favor, dice, por favor, préstenle atención a ese mensaje, pues les dirá cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas. Bonito. Eso está hermoso. Terminamos Eso está con hermoso, este entonces, sí. hermano. Ya Muy estamos lindo. terminando. Tenemos las 9:29. 29. Y queríamos estar hasta las 9:30. Tenemos 13 personas viéndonos. Los saludamos a Amén. cada uno de ustedes. ¿Lo vuelvo a Hermano, leer? no, ahí está. ¿Cuál era? Ese. Este. Traducción lenguaje actual. Mire qué bonito. Aquí se nos van a ir, cada verso que vamos a ir compartiendo y leyendo, hermanos, nos va a ir dando claridad para todo lo que vamos a seguir hablando en el contexto a la palabra de Dios, no otra palabra, a la palabra de Dios. Por eso estoy, dice, completamente seguro de que el mensaje, vamos a decir el mensaje de hoy, la palabra de hoy, la enseñanza de hoy, el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es la verdad. Por favor, amados hermanos, vamos a colocar ahí. Por favor, amados hermanos, préstenle atención a ese mensaje, pues les dirá cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas. Amén. ¡Qué bonita versión! Bien, estamos terminando, nos vamos a despedir. Le esperamos entonces para el próximo jueves. Seguiremos estudiando todo en referencia a la palabra del Señor. Hoy el tema se trató de esto. ¿Qué nos hace entender la palabra? A lo mejor ver si hay alguna consulta de algún hermano Sí, ahí. eso sí. Si el ¿Habrá hermano alguna Ezequiel lo puede consultita? verlo ahí o no. ¿Hay algunos hermanos conectados? ¿Cuántos hermanos conectados hay, hermano Ezequiel? 2 hermanos 12 conectados. hermanos conectados. Les Amén. vamos a pedir que compartan, hermano, y vamos a ver rápidamente por aquí. Vamos a El saludar a pastor algunos los tiene hermanos. acá también, sí. ¿Ya? Mi hermano Patricio dice, mis saludos amados, pastor y hermano Carlos, Dios les usa en gran manera, dice, para hacer llegar la palabra de Dios a nuestras vidas. Bonito. Ya compartí, dice alguien por aquí, buenas tardes, estimado pastor y hermano, que el Señor use sus vidas en este día. Dice, la poderosa palabra de Dios sea iluminando el camino de muchos. Amén. La iglesia Puerta de la Misericordia. Esa es la de los Estados Unidos, ¿cierto? No, esa es ¿No? otra iglesia. Es otra Esa iglesia. es otra iglesia. Les saludamos a cada uno de ustedes entonces, hermanos. Esperamos que todo este mensaje, cada uno de estos versos,
hermano, pueda bendecirle a usted. Por acá mi hermano Elías decía, lámpara es a mi pie tu palabra. Gloria a Dios, dice, bendiciones Pastor Danilo y hermano Carlos. Amén. Por acá Cecilia Mesa dice, tercera de Juan, el capítulo 1, verso 4, dice, nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. En relación a la verdad, estaba bonito. Eso es muy lindo. Sí, estaba anotado acá. Lo que pasa es que no lo leímos. Amén, pero sí. Ella lo había anotado acá también. Hay varios versículos, hermanos, que no los compartimos porque cuando uno enseña la palabra de esta manera, bueno, la hora pasa rapidísimo. Ya tenemos las 9:31 minutos más o menos, así que vamos a estar terminando. Cualquier duda, cualquier consulta, cualquier pregunta, háganosla saber, especialmente por interno, sería genial. Si alguien necesita nuestro WhatsApp, el del hermano Carlos o el mío, para consultarnos algo, para preguntarnos algo, también podemos dárselo por interno. Que el Señor les bendiga grandemente. Sé que terminamos con una alabancita que ojalá hable en relación a la palabra, y si no, cualquier alabancita Ezequiel, y tiene trabajo para el próximo jueves. Nos despedimos. El próximo jueves nos vemos acá en cuanto a la enseñanza de la palabra de Dios. Chau, chau. Bendiciones. Bendiciones. Pensando que todo ha terminado, es verdad que muchos han ignorado tus promesas y que hay otros que ya no creen en tu respuesta, diciendo que su presente terminó. Es verdad que hay momentos que las fuerzas nos traicionan y la duda nos cautiva y nos ahoga. Pero en medio de esa tormenta yo he visto a Dios meter su mano y obrar. He visto a Dios tomando de la mano al caído, levantando al que está deprimido, para que pueda alcanzar y llegar a su destino. He visto a Dios Restaurar lo que estaba destruido, restituir todo lo que tú habías perdido. Yo he visto a Dios devolver todo lo que el enemigo te robó. Yo he visto a Dios. Es verdad que hay momentos que las fuerzas nos traicionan, que la duda nos cautiva y nos ahoga. Pero en medio de esta tormenta he visto a Dios meter su mano